Octavo A, hoy día vamos a experimentar la satisfacción de hacer las cosas bien, pero para eso primero vamos a tener que aprender de nuestros errores, que es fundamental. Acá tengo las respuestas de el EA5 anterior. La verdad es que no nos fue como esperaba. Yo pensé que íbamos a estar más cerca del 10 y la verdad es que nos fue como en la mitad. Eh, Muchas gracias por sus respuestas de qué les gustaría hacer este fin de semana. Siempre se agradece hablar un poquito de otras cosas que no sean solamente la materia. Vamos con las preguntas. La ley de Ohm es una relación entre la resistencia, el voltaje y la intensidad de corriente. Perfecto. Eso es, ya habíamos conocido el voltaje y la intensidad de corriente, ahora agregamos este tercer amigo que es la resistencia. ¿Ok? Esa es una relación. Después vamos a ver qué relación es, pero esa es una relación. La resistencia eléctrica se mide en voltios. Es falso. El voltaje se mide en voltios, la resistencia se mide en ohm. La resistencia se mide en ohm. Hago un poco el estúpido para que se acuerden. La resistencia se mide en ohm. Vamos, recuerden eso. Una ampolleta no es una resistencia. Esto era falso. Sí es una resistencia. ¿Por qué? Porque ofrece una resistencia a los electrones que antes querían pasar libremente, pero ahora no. Van a tener que pasar por un alambrito y después con ese alambrito van a transformar la energía eléctrica en energía lumínica. Entonces sí es una resistencia, al igual que todo el aparato, al igual que el celular, al igual que la estufa eléctrica, al igual que todas las cosas que son eléctricas son resistencia. Todos los aparatos eléctricos son resistencia. Perfecto, que es lo que había dicho antes. Eso es verdadero. Mientras mayor sea la resistencia, mayor será la intensidad de corriente. Esto es falso. Si es que hay más resistencia, piensen que a los electrones les cuesta más pasar. Por lo tanto, la intensidad de corriente, es decir, lo rápido que van esos electrones, va a ser menor, ¿ok? Mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser la intensidad de corriente. Es la idea clara de la clase anterior. Pregunta de alternativa. ¿Cuál es la unidad de medida de intensidad de corriente? Amperios, muy bien, la gran mayoría la tuvo buena. Si un circuito tiene un voltaje de 8 volts y su intensidad de corriente es de 4 amperes, ¿cuál es la resistencia del circuito? Recuerden, voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Yo siempre me acuerdo de la palabra VIR, voltaje igual intensidad de corriente por resistencia. Entonces, 4, ¿por qué lo tengo que multiplicar para llegar a 8? 2 por 4, 8. Perfecto. Y ahí, harto la tuvieron buena. Mientras mayor es el voltaje de un circuito, ¿cómo será la intensidad de corriente si la resistencia es la misma? Mientras mayor es el voltaje de un circuito, mayor es la intensidad de corriente. Piensen que hay más energía disponible, por lo tanto los electrones van a tener más ganas de ir. Mientras mayor es el voltaje del circuito, mayor la intensidad de corriente. Si el circuito A tiene, esta era compleja, si el circuito A tiene el mismo voltaje que el circuito B, o sea, tenemos dos circuitos de mismo voltaje, pero el circuito A tiene una resistencia menor, es decir, tiene una ampolletita más chica, por ejemplo, ¿qué alternativa es verdadera? La verdadera es el circuito A tendrá mayor intensidad de corriente. Como tiene menor resistencia, los electrones tienen menor resistencia a viajar, por lo tanto la intensidad de corriente es mayor. Y la última, si tienes una ampolleta de 4 ohmios y quieres que la intensidad de corriente de tu circuito sea de 2 amperios, ¿cuál debe ser la pila que debes ocupar? Recuerden siempre VIR, intensidad de corriente es 2, resistencia es 4, 2 por 4, 8 voltios. Eso era todo. Ahora quiero que hagamos un trabajo de excelencia corrigiendo esto. Muy bien, ¿cómo se hace la tarea? Lo primero que tienen que hacer es hacer el EA, si es que no lo han hecho, luego mirar el video de la realización. Lo segundo, revisa, mira tus respuestas correctas e incorrectas en el siguiente formulario. Tienen que hacer clic ahí, ¿ok? Y ahí se van a poder ir a ver sus respuestas, qué es lo que tuvieron bueno, qué es lo que tuvieron malo. Y lo tercero que les pido, que en la actividad real, es corrige. Y en el documento adjunto, que está acá, si es que están en celular va a estar abajo, tienen que irse para acá, ¿ok? Y hacen clic ahí. En vez de Ciencias Veterland va a salir su nombre. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Respuestas correctas, poner la cantidad de respuestas correctas. Por ejemplo, yo tuve 5 correctas y tuve 5 incorrectas. ¿Me fue mejor o peor de lo que esperaba? Y fue más o menos.
Más o menos. Hice mi mejor esfuerzo, profe, la verdad, para serle sincero, no lo hice. Y acá es donde quiero que hagan un trabajo excelente. Hay dos tablas. La primera tabla es para los 5 verdaderos y falsos. Solamente tienen que corregir las preguntas que tuvieron incorrectas. A pesar de eso, todos tienen que hacer esto, aunque hayan tenido todas buenas. Y acá están las 5 para las preguntas de alternativa. ¿Cómo se hace la tabla? Primero pongo el número de la pregunta. Por ejemplo, si me viene la 2, pongo la 2 y la 2 era la pregunta, ¿la resistencia eléctrica se mide en voltios? Y pongo mi respuesta. Si yo puse verdadero y la respuesta correcta era falso, y después tengo que poner por qué es la correcta. No copien lo que sale en el formulario de aquí para allá, eso lo voy a contar como malo. Quiero un trabajo excelente que sea de ustedes. Se ponga, mira, la verdad es que los voltios es para medir voltaje. Y así quiero que hagan con los verdaderos y falsos, y así quiero que lo hagan con las preguntas de alternativa. Tienen los dos bloques para hacer esta actividad. Espero que cuando terminen digan, hice un gran trabajo, no voy a aceptar menos, así que hagan un excelente trabajo, que estén muy bien, cuídense, un abrazo y estaré muy atentos a sus dudas.